Tenemos el último zasca de Isabel Díaz Ayuso a Pedro Sánchez, que ha desmontado en poco más de un minuto todo el entramado de corrupción de Pedro Sánchez. Está muy dolida Isabel Díaz Ayuso desde que Pedro Sánchez dijo en el Congreso de los Diputados que la corrupción del PP empieza en la A de Ayuso y termina en la Z de Zaplana. Está muy dolida y no desaprovecha ocasión para cantarle las 40 al presidente del Gobierno. ¿Sabe lo que de verdad destruye las oportunidades de todos los jóvenes? Destruir sus instituciones. Léase la prensa internacional. Pedro Sánchez se aferra al cargo a costa de la democracia española. Eso es lo que espanta la inversión, las empresas, la prosperidad. Eso es lo que están ustedes haciendo. Ayer, el señor Sánchez, el señor uno de todas las tramas de corrupción que están asolando a España, se atrevió desde el Congreso de los Diputados a difamarme nuevamente. Así que aquí le pienso responder, porque si tenemos que hablar de corrupción de la A a la Z, no vamos a empezar por Ábalos y vamos a acabar por Zapatero. Vamos a hablar de la B, de Berni, de Barrabés y de Begoña, imputada, la mujer del presidente del Gobierno, imputada y que está en todas las salsas. Otra que va para adelante. Y ya el último, el fiscal general del Estado, puesto ahí porque no tiene ni punto honor ni ningún tipo de prestigio. El primer fiscal general de la historia de España imputado por obedecer a las obsesiones del presidente del Gobierno conmigo. Pero como no lo ven delito, porque como todo vale contra el adversario político, no ven dónde están los límites. Pero esto es un desastre para España. Miren, primero, porque todos los poderes del Estado han actuado contra un ciudadano particular al que le han vulnerado su derecho a la defensa y al que sí, ya han condenado política y mediáticamente con un escarnio desde hace un año. Y a él cada día nadie le defiende. Son ustedes unos mafiosos y unos estalinistas trabajando contra el adversario, algo que aquí jamás haríamos con sus familiares, señor Lobato. Yo no sé lo que hace su mujer, yo no sé lo que hacen sus parejas. Jamás utilizaría los datos de la Comunidad de Madrid para ir contra ustedes. Señoría, jamás. Silencio. Miren, sin embargo, la señora Gómez utilizó la Moncloa sin tener ningún tipo de preparación, ni laboral, ni siquiera académica, para hacer lo que está haciendo desde la mesa del presidente del Gobierno. Y ahora el caradura del fiscal general utilizando la televisión pública para seguir difamando. Esto es un insulto a los españoles y que se sepa. El ciudadano español está indefenso ante este Gobierno que utiliza prácticas mafiosas. Y usted, que es funcionario, debería condenarlo. Pero claro, le queda menos para volver a Hacienda que para seguir en ese puesto. Es un gobierno de tiranos, de caraduras, un gobierno que vulnera los derechos de los ciudadanos y por eso Pedro Sánchez también irá para adelante. Aquí Ayuso replica a Sánchez, dice, bueno, si él dice que la corrupción del PP empieza por la de Ayuso y termina por la Z de Zaplana, la corrupción del PSOE empezaría por la A de Ábalos y terminaría, dicho, por la Z de Zapatero, y además está muy dolida, claro, por lo del fiscal general del Estado y su obsesión con su pareja, etcétera. A ver, a mí me duele, la verdad, ver que la política pues ha derivado en esta tensión entre dos representantes públicos tan importantes como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta Isabel Díaz Ayuso, pero ciertamente quien empezó todo esto fue Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Es que eso es indiscutible, ¿no? Entonces, bueno, se le podrá criticar todo lo que se quiera a Ayuso, pero quien empezó esto y quien empezó con la tensión y con la crispación fue Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, atacando esta sede parlamentaria justo en esta misma semana pues a la presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿no? Insisto, a mí me da pena, ya no hablo como periodista, sino como ciudadano español, pues ver pues esta tensión y esta crispación, esta polarización en la política, pero insisto, es que vive de eso también Pedro Sánchez. Es decir, Pedro Sánchez también vive de eso, ¿no? Es decir, vive de la polarización, que al final estas polémicas, pues lo que me dice Ayuso, lo que me dice el otro, tal, acaben eclipse mediáticamente hablando, ¿no? Pues las cuestiones que sí que le afectan a su desgaste, ¿no? Y es efectivamente los casos de corrupción que están impactando las altas instancias del gobierno, tanto del anterior como del actual gobierno de Pedro Sánchez, e incluso en las altas instancias del PSOE. Es decir, de momento, ciertamente, hay que ser rigurosos, no hay nada que implique a Pedro Sánchez, al menos por el momento, insisto, porque siempre lo recordamos en este diario, el volcado de datos de los móviles del caso Coldo no ha hecho más que empezar.
O sea, ese informe de la UCO no es único solamente, es decir, falta más informes de la UCO, falta el bloqueo de datos precisamente del exministro Ábalos, que está a un pie de estar imputado, a 1 centímetro de estar imputado, falta el bloqueo de datos desde el móvil de Víctor Aldama, el comisista del caso Koldo, y a saber lo que sale. De momento, ciertamente, no hay nada en ese informe de la UCO que implique directamente a Pedro Sánchez con el caso Koldo, ni tan siquiera hay nada que diga que tenía conocimiento de que esa trama estaba actuando, pero desde luego quedan muchas explicaciones por dar, porque hay muchas sospechas, y hasta que el gobierno no dé explicaciones de por qué, por una pregunta, por qué se cesó a Ábalos del gobierno, no hay explicación todavía hasta el momento. Hay una sospecha de que pues, se podría saber, de hasta qué punto podría saberlo Pedro Sánchez esta investigación, es decir, hay sospechas. De momento, insisto, no hay nada que relacione a Sánchez con el caso Koldo, pero hay muchas sospechas, muchas incógnitas, muchas dudas, y tiene que desde luego, pues yo creo que es sano en una democracia, y además es recomendable a nivel de defensa pública, digamos, para el gobierno, pues que salga a dar explicaciones y no a repetir constantemente el tema del fango y no a, bueno, pues a intentar escabullirse el bulto como hemos visto hasta ahora, ¿no? Veremos en qué acaba, insisto, pero desde luego el gobierno tiene que dar muchas explicaciones, porque las sospechas cada día son mayores, y más sospechas que vendrán si no dan explicaciones con el nuevo volcado de los datos. Y una tensión política, como están viendo, este ha sido el último zasca de Isabel Díaz Ayuso a Pedro Sánchez. Es diario, es noticia.